Gloria a Dios. Vamos a leer el segundo libro de Reyes, capítulo 9. Recuérdense que el próximo domingo está Travi y yo con nosotros en culto de 6 de la tarde. Capítulo 9. Versículo 30. Y dice la palabra del Señor así: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Sirri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más te suplicamos, te pedimos que nos des sabiduría para exponer tu palabra, que traiga enseñanza, Señor, a todas las familias congregadas en esta noche, y aquellos que por algún medio están, Señor, viendo esta transmisión, que sus vidas sean edificadas también, Padre. Lo pedimos en el poderosísimo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, nos faltan unos cuantos mensajes para terminar la serie del profeta Eliseo. Creo que hemos predicado no menos de unos 70 mensajes acerca de la vida de Eliseo, 70 mensajes. Creo que este es el número 74, el mensaje número 74. Y ahora tenemos cómo Jehú está siendo ungido por rey sobre Israel, con la función de juzgar la terrible maldad del rey Acab. Recordémonos que quien está reinando ahora en este momento no es Acab, es su hijo Jorán. Mas sin embargo, Acab va a pasar a la historia como uno de los reyes más malos que tuvo el reino de Israel. Una de las razones por las cuales este rey fue tan malo es porque sin consultar con Dios, tratando de hacer una alianza con otro reino para poder tener mayor influencia, poder, se casó con esa mujer llamada Jezabel, que era una princesa, hija de un rey, mas no sabía con quién se estaba metiendo. Esta mujer diabólica, la Biblia le llama hechicera,
era malvada y hechicera, influyó terriblemente para que Acab se apartara de Dios, se alejara de Dios. El miércoles pasado yo estaba haciendo un poquito acerca de este tema, de la influencia que puede ejercer una madre o una esposa en la vida de uno. De tal manera que se cree que uno como hombre es lo que es su mamá o lo que es su mujer. En otras palabras, el que tiene una mujer temerosa de Dios, que alabe el nombre del Señor en esta noche. El que tiene una mujer temerosa de Dios, piadosa, que ora, que clama a Dios. Ahora, cuando llegamos a esto, porque Jehú va a ser el que va a traer el juicio sobre la familia, los descendientes de Acab y la perversa Jezabel, Y aquí es donde hoy nos ubicamos. Porque ellos pensaron de que podían salirse con la de ellos, de hacer lo malo y que nada iba a pasar. Prácticamente es lo mismo que pasa en la mente del hombre no temeroso de Dios, o la mujer no temerosa de Dios, que puede hacer lo malo y que no va a pasar absolutamente nada. Hay muchas veces las personas se meten en negocios ilícitos y porque piensan que pueden hacerlos y que nunca van a ser descubiertos, nunca les va a pasar absolutamente nada. Pero de repente, tarde o temprano, los alcanza la justicia. Tarde o temprano los alcanza la justicia. Lo que estoy diciendo es, en esta noche, es que usted puede hacer lo malo, haga lo malo y haga todo lo que quiera. Y usted puede pensar que está saliéndose con la suya, porque ya llegó a anciano, ya llegó a viejo, y nunca le han descubierto su maldad, lo chueco que usted hace, nunca se lo han descubierto. Pero créame que aquí viene una lección tremenda. Porque aunque algunas veces no vamos a ser nosotros directamente, los que vamos a ser alcanzados por el mal va a ser nuestra descendencia. Y escuche, podemos nosotros hacer decisiones en nuestra vida, mas sin embargo nunca se nos olvide que hay una cola que viene atrás. Y esa cola se llaman los hijos. Y esa cola se llaman los nietos. Y esa cola se llaman los bisnietos. Y lo que no te alcance a ti, los alcanzará a ellos. Porque la palabra dice que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así como Dios bendice, porque Dios bendice hasta la tercera y cuarta generación. De tal manera que cuando nosotros le servimos a Dios, debemos de tener esa seguridad que nuestra descendencia está bajo promesa hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, Dios se va a acordar del servicio que usted prestó, de cómo usted se dedicó a él, y su descendencia va a ser bendecida. Aleluya. En otras palabras, puede ser que su hijo, así como Salomón, que le salió medio torcido a David, pero nunca Salomón recibió en sí mismo la retribución de su pecado. Imaginen ustedes el caso de Salomón, que llegó a tener 1000 mujeres. 1000. Y no le llegó la maldad, no le llegó en su vida. Pero ¿por amor a quién? Dice la Biblia, por amor a David, mi siervo. Es decir, siempre que Dios estaba molesto con Salomón, se acordaba de aquel David que lo alababa con todo el corazón, de aquel David que lo exaltaba, de aquel David que lo glorificaba, de aquel David que estaba siempre en el templo adorándole. Se acordaba a Dios. Entonces la maldad no llegaba a los hijos por el recuerdo que había. Inclusive, por ejemplo, llegamos al Nuevo Testamento y allá en el capítulo 10 encontramos que en un momento dado el Señor mandó ángeles a la casa donde estaba Pedro. Pedro estaba en una azotea y el Señor movió a Pedro para que fuera, porque fueron enviados 2 personajes a traer a Pedro. Pero antes de eso, Pedro tuvo una visitación del cielo,
para que fuera a la casa de Cornelio. Pero escuche bien, cuando llega a la casa de Cornelio, dice la palabra que Dios había traído a la memoria la ayuda que Cornelio le daba a los santos, a los elegidos. En otras palabras, lo que hacemos para Dios, así como todos nuestros actos malos están siendo allí grabados en los libros, también nuestras buenas acciones son escritas en los libros y Dios se acuerda de esas buenas acciones. Incluyendo que dice que con solo un vaso de agua que le demos a uno de los pequeñitos, vamos a tener recompensa en el reino de los cielos. Ya no digamos si nos traen un caldo de res usted. Imagínense, si un vaso de agua trae recompensa, ¿qué? Cuando nos traen como lo que me trajeron hoy en la tarde, qué bárbaro más. Dios mío. Bueno, sigamos adelante con esto. El punto está que la recompensa llegará. De todas nuestras malas acciones, la recompensa llegará. ¿Se acuerdan ustedes que el miércoles les hablaba del caso de un muchacho que le robaron su estéreo, le robaron su amplificador y yo quería consolarlo, pobrecito, te robaron tu estéreo, te robaron tu amplificador? Y me dijo, pastor, no ore por mí. ¿Y por qué? Le dije, es que me lo merezco, me dijo. ¿Te lo mereces? Sí, yo también anduve robando estéreos hoy. Ah, vaya, le dije, vaya, le dije. Sí, pastor, me dijo, yo también cuando era adolescente fui y quebré un par de ventanas, me dijo. Pero no anduviste ahí por la linda, por mi casa, le dije, porque a mi hijo le robaron varios. Le dije. Entonces yo estaba bromeando con él. Pero el punto está de que él dijo, yo estoy recibiendo lo que merezco. Lo que merezco. Aleluya. Y pudiéramos irnos por esa línea, pero no tocaría el mensaje de que vamos a recibir la retribución de lo que hacemos. Aleluya. Bueno, así que acá Jezabel, así como la historia hoy del señor Maduro venezolano, ¿no? Él pensó que la maldad nunca lo iba a alcanzar. Se había ahorrado 1.300 toneladas de oro, 1.16 billones de dólares en una cuentecita en Suiza y otra grande cantidad de bienes. Y dijo, nunca me va a alcanzar, aquí vivo seguro, tengo 100 guardaespaldas, ¿quién me va a capturar? Y ahora está comiendo sopitas marruchá ahí en la cárcel de Nueva York. ¿Estamos alegres? No, simplemente estoy diciéndoles un principio. Hay una ley de la siembra y la cosecha, y lo que usted siembra ciertamente cosechará. Aleluya. Entonces ahora el juicio está llegando sobre la descendencia de Acad y de Jezabel. Insisto, después de que Acad muere, reina su hijo. Y es probable que el hijo haya querido comenzar bien. Gobernar bien. Pero ahí estaba la influencia perversa de Jezabel. La influencia perversa de Jezabel, que persistía por detrás de su hijo a que el hijo hiciera lo malo. Y se han fijado ustedes cómo algunas veces, así como la Dalila con Sansón, ¿se acuerdan ustedes de Dalila con Sansón? Vea, que le decía, revélame tu secreto, baby, le decía, así le decía. Bebé, le decía, bebé, revélame el secreto, ¿de dónde está tu fuerza? Y le decía a Sansón, es que si me amarran con unas cuerdas nuevas, ahí voy a perderme. Y lo ataban y la rompía. Y entonces venía la Dalila bandida y le decía, no me quieres. Tú dices que me quieres, pero no me quieres, porque si me quisieras, me darías el vestido nuevo que he visto en el mall. ¿Se han fijado ustedes cómo usan las lágrimas de cocodrilo y las palabras bonitas y ponen una carita así como para que llegue aquel, vea? Tranquila, sí te lo voy a comprar. No te preocupes. Es decir, así logran
movernos, entrar hasta lo más profundo y convencernos. Yo quiero ese carro, yo ese no lo quiero, yo quiero uno, y ese es el que, una Mercedes. Aleluya. Y los hombres. Hermano Miguel, caen redonditos, ¿verdad? Redondos. Entonces, Jezabel ejercía una influencia sobre su hijo Jorán, que Jorán terminó haciendo lo mismo o peor de lo que hacía su padre. Este Jorán, por ejemplo, en un momento dado, ¿saben lo que quiso hacer? Cortarle la cabeza al hombre de Dios, al profeta Eliseo. ¿Y por qué se la quería cortar? Bueno, simplemente porque los hombres de Dios tenemos una característica, que le decimos la verdad a la gente, les duela o les duela, les decimos la verdad. Los que no son hombres de Dios, esos no quieren llegar al punto de decir un par de verdades tal como la Biblia las expresa. Pero cuando uno lee, por ejemplo, que dice Pablo, yo no rehusé daros todo el consejo de la palabra del Señor, aunque les doliera, les di todo el consejo de la palabra de Dios. Así que por eso, así como aquel del Nuevo Testamento que le cortó la cabeza a Juan el Bautista, no le gustaba que le dijeran la verdad. Y así Jorán quiso cortarle la cabeza, decapitar al profeta Eliseo. Así que ahora que Jehú, quiero que entiendan, Jehú no era hijo de Jorán, no lo era. Simplemente era uno de los príncipes. Y ahora ha sido ungido como rey de Israel. Ha sido ungido y al primero que va a ir a ejecutar va a ser a Jorán. Léanse que eso es como estar viendo una película. Vieran qué bonito estar viendo cómo Jehú va y llega donde está Jorán, que el rey de Israel, Ocosías, ha venido a visitarlo. Jorán ha sido herido en la batalla con Hazael, el rey de Siria, aquel que acaba de ungir el profeta, y luego ahí llega Jehú. Bueno, no se las cuento, léanla mejor ahí en la Biblia, porque eso es maravilloso. ¿Cómo muere Jorán? Y es tirado en aquella propiedad, la propiedad de Nabot, la viña de Nabot, la cual su padre le había arrebatado a Nabot, y le habían quitado la vida a Nabot para quedarse con esa propiedad. En esa misma propiedad arrojaron el cuerpo del rey Jorán para que se cumpliera la palabra de Dios. Así que el primero que va a ser ejecutado es Jorán, el hijo del diabólico matrimonio. Aleluya. Yo creo que a estas alturas ya ustedes deberían de pensar que si tienen su novia que no es cristiana o su novio que no es cristiano, mándelo al diablo. Porque de ahí vienen estos resultados de tener a alguien que no es temeroso de Dios. Cásese con alguien que sea temeroso de Dios, que ame a Dios, que glorifique a Dios, que lea la Biblia, que ore, que ayune, que busque el rostro del Señor. Con ese cásese. Aleluya. A continuación, ahora Jehú se dirige a donde se alojaba Jezabel. Esta señora ya estaba vieja. Sí, estaba vieja. Recordémonos que había sido la esposa de Acab. Era la mamá del rey Jorán. El rey Acab había muerto ya un poco viejón, así que la señora ya estaba medio viejona. Pero lo de pícara no se lo quitaba. Aleluya. Se había llegado a esa edad, pero todavía sigue haciendo ¿qué? ¿Sigue haciendo qué? Pícara. Aleluya. Y ahí se va a cumplir el último capítulo del juicio sobre esta sanguinaria y diabólica mujer. Es la lectura que hemos tenido, el versículo 30. Porque cuando se da cuenta que Jehú va llegando cerca de donde ella estaba está en un palacio, está en una ventana. ¿Y qué es lo que hizo la señora cuando se da cuenta que viene Jehú? Se pintó los ojos
Es decir, se fue al espejo y se echó crema Nivea. Segundo debut. Aleluya. Luego, como ya tenía ciertas canas, por la edad tenía ciertas canas, había una olla, siempre tenían una olla de esas que ponen para cocer los frijoles. Sí. ¿Sabían ustedes que así se pintaban el pelo antes las mujeres? ¿Lo sabían o no lo sabían? Vaya, ya les di la receta. Que agarraban un cepillo y le hacían a la olla así. Y antes de irse a la fiesta para cubrirse las canas, se daban sus retoques con tile en el pelo. Estoy hablando en serio, no estoy bromeando. Era la manera antigua de pintarse el cabello. Cuando las mujeres querían ir a una fiesta, se pintaban el pelo con esas cosas que dejan la sartén o las ollas que quedan bien prietas, con tile. Así agarraban. Y eso pues les evitaba que les dé el cáncer, porque todas aquellas que se pintan el pelo, saben ustedes que son propensas a que les dé cáncer por los químicos que tiene el volado ese que se echan. Ya no les digo nada. El asunto está que la señora se arregló, dice la Biblia, la palabra de Dios, que se pintó los ojos con antimonio. Estirándose las pestañas. Luego agarró tile también y le hizo hacia la ceja. Aleluya. Aleluya. Y luego se puso unas sus diademitas bonitas en la cabeza. Se atavió la cabeza y se asomó a la ventana. Así. De alguna manera como que pensaba que todavía tenía pegue. ¿Le dolió eso, ve? Aleluya. Y cuando va pasando Jehú por la puerta, dice: sucedió bien a Sinri que mató a su señor. Ella ya sabe a estas alturas que Jehú ha matado a Joram. Y en el pasado Sinri había matado a un rey y no le fue bien. A él lo mataron también. Y como que le está diciendo: a ti también te van a matar. Entonces viene él y dice, dirige su mirada hacia la ventana. ¿Qué le iba a traer esa vieja hechicera? ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos que servían a la reina. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron. Es decir, la empujaron por la ventana. Y cuando cayó abajo, la cabeza se le hizo pedazos, que salpicó las paredes y hasta los caballos. Y vino Jehú, se la pasó llevando con los caballos. ¡Plah! Lucha. Este cuadro que se ve tan sanguinario, que algunos: ay, pastor, mucha sangre en esta noche. Ay. Aleluya. Aleluya. Nos debe dar una lección. Los juicios de Dios no son bromas. Los juicios de Dios no son bromas. ¿Me están oyendo? Los juicios de Dios no son bromas. Se hizo pedazos. Aleluya. Ahora, no solamente eso, porque dice que ahí quedaron. Después vino Jehú y dijo: vayan a enterrar a esa maldita. Así dice la Biblia que dijo. No lo estoy diciendo yo. Vayan a enterrar a esa maldita, porque es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Los perros, tal como había dicho el profeta, se la habían comido. Alaben a Dios en esta noche. Estamos hablando que la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. Por eso cuando yo veo todos los intentos de los científicos de querer evitar una colisión de algún meteoro con la Tierra,
señores científicos, señores de la NASA, señores, hagan lo que hagan, no lo van a evitar. ¿Por qué? Porque la Biblia en el libro de Apocalipsis claramente habla de esa estrella llamada Ajenjo, un tremendo meteoro que se va a estrellar con la tierra en el tiempo de la gran tribulación, cuando la iglesia esté en las bodas del Cordero. Hagan lo que hagan, no lo van a poder evitar. Los juicios de Dios se van a cumplir sobre la tierra. Aleluya. Así que ahí tenemos el final de Jezabel. Pero en el capítulo 10, versículo 10, tenemos el final de la descendencia. De la descendencia. Aleluya. Aleluya. De los hijos de Acab. Ahora uno se puede preguntar, y una vez me recuerdo que alguien se me acercó y me dijo, ¿por qué tienen que matar a los descendientes, a los niños, a las mujeres? ¿Por qué? Es como cuando Dios le dijo, cuando entró Israel a su tierra, y que le dijo que exterminara a los filisteos. Israel no lo hizo. Israel hizo hasta alianzas con esos pueblos. Son los que hasta el día de hoy le están dando dolores de cabeza, porque no los exterminó. Que eso aplicado espiritualmente tiene que ver con nosotros. Cuando nosotros llegamos al Señor, el Señor dice, mata a todos los filisteos que hay en ti. Mátalos, destrúyelos. Pero nosotros venimos y dejamos que el Señor nos libere de ciertos filisteos, pero dejamos unos para la cena. Es decir, ciertas debilidades nuestras, ciertas inclinaciones donde le decimos al Señor, Señor, mira, esto sí te lo pongo en tus manos, Señor, esto sí, Señor, pero esto, perdóname, Señor, aquí vea, aleluya. No voy a entrar en detalles, pero hay algo que no me cuadra de lo que pasa en el Evangelio en El Salvador, donde los pastores suspenden los cultos por estar viendo los partidos de dos equipos españoles. Eso es pecado en toda la dimensión, y ojalá me oyeran algunos de ellos, que hoy en la mañana iban para una conferencia de pastores y los inútiles de lo que iban hablando era de un juego que tuvieron la semana pasada y que cómo se habían gozado, y este va bien alegre porque su equipo ganó y que no sé qué, que no sé cuánto. Y a nosotros qué nos importa si esos equipos ganan o pierden. Nosotros lo que nos interesa es el reino de los cielos. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Aleluya. Así que esos filisteos que hemos dejado, mentiritas y otras cositas que dejamos por ahí, celos, esos ojitos dormilones que hacemos así, vea. Entonces, tantas cosas. Bueno, pero vino, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario destruirlos a todos? Porque se corre el riesgo de que entre ellos se levante de nuevo la maldad. De hecho, en el ADN viene la maldad de los abuelos, de los bisabuelos, ahí viene. Por eso es que Dios decía, cuando a un pueblo, así como cuando Saúl no quiso exterminar a ¿quiénes? A los amalecitas. Amalec, carne, maldad, diablo. Y Saúl no quiso exterminarlos. La orden de Dios era exterminarlos hasta el último, para que la maldad desapareciera. Eso está como cuando el pueblo de Israel se enfermó de sida allá en el desierto. Y la respuesta de Dios dijo, ¿quieren que se quite esto? Tienen que morir todos los que están enfermos. Y si se morían todos, ¡pum! Ahí terminaba la epidemia. Y ahí terminó la epidemia, porque Moisés acató lo que Dios le dijo. Por eso les digo, esto suena un poco duro, durísimo. Duro, aleluya. Pero no nos debe extrañar esta manera, porque no solamente exterminó con la familia del rey Acab, sino que también exterminó a todos los sacerdotes falsos, a todos los sacerdotes de Baal. Capítulo 10, versículo 18, todos desaparecieron.
porque ellos habían llevado a Israel a la idolatría y a la inmoralidad. Y aquí es donde tenemos un segundo. Qué terrible final de esta historia. Qué terrible final. Y esto no nos debe extrañar, porque el principio de siembra y cosecha sigue vigente. Que si usted siembra naranjas, va a cosechar naranjas. Si usted siembra limones, va a cosechar limones. Si usted siembra honradez, va a cosechar honradez. Si usted es, así como dicen por mi tierra, una persona que hace las cosas chuecas, también eso es lo que usted va a cosechar. Aleluya. Aleluya. Por ahí yo conocí a un mecánico que en la noche le sacaba el motor al carro que usted le llevaba. Y el siguiente día que llegaba usted a ver, maestro, mire, si es que este motor no sirve, este motor está sonando usted. A ver, es cierto, está sonando. Le había pasado el motor de otro que no servía al vehículo. Hacía, o si no, lo que hacía, él decía, le tengo que rebildear el motor porque tiene este motor de problemas. Y el que trabajaba con él me decía, mire, yo tengo que informarle que solamente agarra unos sprays, los pinta para hacer aparecer que los motores son nuevos, que los acaba de comprar y son los mismos motores de los clientes. ¿Saben cómo terminó? Sin taller, sin nada, hasta sin mujer, porque hasta la mujer lo abandonó. Así es la ley de la siembra y la cosecha. Camine usted más o menos recto delante de Dios y Dios lo va a bendecir. Todo llevará su fruto, sea de bendición o sea de juicio. Porque la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10, versículo 30, que horrenda cosa, aleluya, es caer en manos del Dios vivo. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, aquí encontramos algo. Siempre que me han preguntado que en la Biblia cuáles son los dos pecados más detestables para Dios. ¿Cuáles son los dos pecados más detestables para Dios? La idolatría y la inmoralidad. Son los dos pecados más detestables para Dios. Pero hay un detalle. La idolatría conduce a la inmoralidad. La idolatría conduce a la inmoralidad. Bueno, avancemos por favor. ¿Cuál es el detalle? Dios jamás va a permitir, ni va a aceptar, ni se va a quedar con los brazos cruzados cuando usted le da honor a alguien que no sea Él. Al único que le debemos de dar honor y alabanza es a Dios, es a Él. Y cuando usted le da honor a alguien más, llámese presidente, llámese lo que sea, usted está mal delante de Dios, porque al único que se le debe dar honra, gloria, honor y alabanza es al Dios Altísimo. Al Dios Altísimo. Aleluya. Ahora, cuando uno lee estos relatos una vez más, uno se queda, wow, sin palabras, sin palabras. Porque esto pareciera como algo sanguinario, que estos juicios se ven como sanguinarios. Usted cuando los lee en su casa se va a quedar, qué barbaridad, todos murieron, todos. Inclusive allá en unos capítulos anteriores, pero no de estos pasajes, se ve de alguien que Dios le dio la orden y mató a uno y a dos y a tres y la sangre salpicaba y salía. Y uno puede decir, ¿cómo Dios permite todo eso? Pero a usted se le olvida algo. Se le olvida que Dios les había dado oportunidad tras oportunidad. Que Dios los había llamado al arrepentimiento 1, 2, 3 veces. Y cuando el hombre escucha el mensaje y se arrepiente, Dios detiene el castigo. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Y cuando la persona se arrepiente, Dios detiene el castigo.
Pero si la persona no atiende el llamado de Dios, aleluya. Vaya, por ejemplo, ¿tiene usted ahora algún hijo en la cárcel? ¿O tiene un hijo que está en el hospital? Y viene usted, ¿cuántas veces le estuvo diciendo a su hijo: no hagas esto, hombre, no hagas esto, no hagas lo otro, no sigas por ese camino, no lo hagas, por favor, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas? De repente, ¡pum!, allá está. Pero está ahí no porque no se le haya advertido. Se le advirtió, se le dijo. Pero ¿cuál es el detalle? Que esta es otra lección que tengo. Que cuando alguien trata de corregir la conducta de esa persona, la persona reacciona enojada, molesta, porque nadie quiere ser corregido, nadie quiere, y aunque es para su bien. Entonces la persona, cuando usted trata de corregirla, se siente atacada, se siente como que está invadiendo territorio que no es, y no se da cuenta que usted trata de corregir por el bien de él o de ella. Aleluya. Es lo que sucede con nuestros hijos. Mira, hijo, vaya, por ejemplo, como cuando nosotros, porque nosotros ya algunas veces que somos ya un poco de edad, nosotros podemos ver el mal que le va a venir a alguien. Y viene uno y le dice: mira, Eric, por ahí no te vayas, que te va a ir mal, hombre. Mira, no digo nombres porque no quiero meterme en problemas. Pero uno le dice: allá, vaya, voy a mencionar a Chalón, porque Chalón hace años le dije: no duda, don't duda. Y lo hizo. Y el final fue difícil, duro, negativo. Teníamos un músico, y yo sé que en este momento me está escuchando, el hermano, ya lo dije, y vino conmigo. Encontré el amor. ¿Y qué? Ella. No, hermano, eso no es para usted. Paró, pero no. Por lo menos yo le dije: yo no lo caso. Yo no quiero llevar eso en mi conciencia. Sucede que salí para El Salvador a un viaje, y cuando vengo, pam, pam, parrán, pam, pam, parrán, tan, tan, tarán, tan, lo habían casado. Una familia se prestó para hacer los tamales y hacer todo, y los casaron. No les digo qué pasó porque no me gusta el chisme. Pero eso fue terrible lo que sucedió en ese hogar. Aleluya. Y él hasta el día de hoy se acuerda cuando yo le dije: no lo haga. Entonces viene uno con los hijos: hijo, no lo hago. Hija, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. ¿Me están oyendo? Entonces cuando ya viene el mal, no fue por falta de advertencia. Aleluya. Eso es como, por ejemplo, cuando estamos oyendo el glorioso mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio es glorioso, es maravilloso y es poderoso el mensaje del Evangelio. Entonces, pero cuando la gente escucha el mensaje del Evangelio, muchos lo ignoran y otros lo rechazan. Si ellos supieran ¿qué es lo que están rechazando? El pan de vida, la única oportunidad, la única salida, porque la única esperanza se llama Cristo Jesús. Aleluya. Entonces cuando el hombre toma esa decisión, entonces viene Dios y les habla en San Juan capítulo 3 versículo 36 y les dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Imagínense si esto lo oyeran los que rechazan el Evangelio, los que ignoran el Evangelio, que uno les predica, se está desgalillando, con la garganta que duele, hasta el tope, el pecho que duele, pero aún así uno siente el deber de predicar la palabra del Señor. Aleluya, aleluya.
Porque se les está ofreciendo la gran oferta de la vida eterna, del perdón de pecados, de la comunión, de restablecer la comunión con Dios. Aleluya. Entonces, la persona, antes de llegar a dar el mamellazo en el suelo, estuvo Dios tocando la puerta para arrepentimiento una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Dios estuvo tocando, no, y la persona no quiso escuchar. ¿Entendió? Cuando vino a querer a darse cuenta, demasiado tarde. Este es el punto de lo que tenemos. Esta familia de Acad, la familia de Acad. Imaginen ustedes que tuvieron nada más y nada menos de pastor que al profeta Elías. El hombre que oraba y los cielos se cerraban y no llovía. El hombre que oraba y los cielos se abrían. El hombre que oraba y el fuego descendía. El hombre que llega a la casa de una viuda que está haciendo la última tortita para dejarse morir con su hijo porque hay una hambruna terrible, y viene el profeta y le dice: está bien, pero primero haceme una tortita a mí y quiero que me la hagas como a mí me gusta. Y se la hizo. ¿Y qué pasó? Durante todo el tiempo de sequía, de hambruna y de escasez, nunca faltó la harina y nunca faltó el aceite en la casa de la viuda. Ahí estaba el hombre de Dios. Entonces, acá tuvo al que llamamos al profeta de fuego. Al profeta de fuego. Y después de él vino Eliseo, el hombre que oraba por los niños muertos y resucitaban. Maravilloso. El hombre que se hundía un hacha y el hacha flotaba. El hombre que hacía que una comida envenenada se transformara en un tremendo caldo de res. Aleluya, como que estoy profetizando que mañana me van a traer caldo de res. Observen. Es decir, Acab, Jezabel, Jorán tuvieron a 2 de los más prominentes pastores y pastores de adeveras, no como un mentiroso que ahorita en las redes, y yo no sé por qué ustedes me envían esas cosas a preguntarme que si son ciertas. Por favor, hermano, ya es hora que crezcan espiritualmente. De un hermano parece que es uruguayo, argentino, que dice que lo último que ha logrado hacer es pasar las paredes, aparecer que está de este lado de la pared y aparece del otro lado. Dios mío, ustedes piensan que los pájaros vuelan porque tienen motor, ¿no? Eso es falso. Pastor, dice que ha caminado sobre las aguas. Falso. Aleluya. Y si ha caminado, ¿por qué lo anda diciendo? Porque Pedro caminó. Lea los sermones de Pedro en el libro de los Hechos. Si alguna vez Pedro mencionó que caminó sobre las aguas. Ninguna vez. Y lo invitan a las campañas solo para que vaya a decir de que ha caminado sobre las aguas y que lo último que le pidió a Dios era poder traspasar las paredes, estar de este lado. Dice, lo último que Dios me ha permitido hacer. Y yo me pregunto, ¿y cuál es el objetivo de traspasar una pared? Que me voy a ir y voy a salir al otro lado. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón? ¿En qué glorifica a Dios eso? ¿Entendió? Que ha volado. ¿En qué glorifica a Dios que ha volado? It's flying. ¿En qué glorifica a Dios eso? Es decir, el único que quiere atraer la atención sobre él mismo es él. Que lo vean como un gran espiritual, que lo vean como un gran grande. Pero si uno lo viera en la realidad como es, les aseguro que allá hay no gato, hay tigre encerrado.
Sigamos adelante. Voy a suponer que usted ya creyó en el Señor. ¿Usted ya creyó en el Señor? Porque la gran pregunta es: ¿de qué lado te encuentras? ¿De los que creen o de los que no creen en Cristo? Y si ya lo recibiste como Salvador, entonces corre a hablarle al perdido, predícale, exhórtale, llévalo a los pies de Cristo, ora por él, ayuna por él, para que no vaya a irse al infierno. En los primeros 2 meses que el Señor me encontró y me salvó, yo quedé sin voz. No, perdón, 3 meses fueron. Como a los 3 meses quedé sin voz. ¿Y por qué quedé sin voz? Porque yo no había día que no me iba al parque a predicar sin nadie conmigo. Solamente agarraba una guitarra y me ponía en el parque esperando que la misa terminara. Ahí estaba con mi guitarra vieja. Y apenas la gente empezaba a salir de misa todos los días, porque había misa de 9 de la mañana todos los días, empezaba yo con mi guitarra. Llegáronse los tiempos, cumpliéronse los días, y la gente no venía cerca, de lejos me escuchaban. Y después de que cantaba un par de cantos, empezaba a predicarle a aquella gente de que era necesario que conocieran a Cristo como su Señor y Salvador. Todos los días. Después de eso me subí en un autobús porque tenía que ir a una radio a predicar. Y en el autobús le decía al motorista: apágueme la música, porque iban con la gran música de Carmen, se me perdió la cadenita. Y entonces le decía: bájale la música. Y me agarraba yo de aquel caño arriba y empezaba a predicar de nuevo. Llegaba a la radio a predicar y luego salía de la radio y me volvía a subir en el autobús y seguía predicando, y llegaba la noche el culto y a predicar. Perdí la voz, pero nunca olvido que solo en el primer mes de estar ahí de pastor, yo tenía 1 mes de convertido, 1 mes de haber aceptado a Cristo, 27 almas vinieron a los pies de Cristo Jesús. 27 almas. Nunca lo olvidaré. Y a propósito, ¿y usted cuántas se ha ganado usted? ¿Cuántas almas se ha ganado? O más bien, ¿a cuántas ha corrido? Sí, porque algunos corren. Aleluya. Ahí tenemos a Eri, un muchacho que está trabajando con a los jóvenes, que Eris logró quedarse en esta iglesia porque aquí en esta iglesia, especialmente María Teresa, que fue su supervisora, le dio aceptación, porque Eri venía tatuado todo su cuerpo, y no solamente, sino que venía con una condena de a recibir de 90 años de prisión. Eso le iban a dar a Eri, 90 años de prisión. Cuando llega a la iglesia, él está en probation, porque va a ir a corte, está esperando la corte. Él ha salido con un bon y está esperando la corte. Y me recuerdo ese muchacho que llegaba a una iglesia y cuando le veían con unos labios pintados acá y lo veían todo, no lo querían a la iglesia. Y aquí le dijimos: bienvenido, Dios te bendiga, eres bienvenido aquí a la iglesia. Y Dios hizo el milagro en Eri. No fue a hacer ni un solo día a la cárcel. Creo que le dejaron 5 o 10 años de provecho, 5 o 10 años, y los terminó el año pasado. El año pasado los terminó. Que lo último que hizo es que venía una vez por semana a cortar toda la yarda y a limpiar el santuario, pero de parte de él, lo venía a hacer. Ahí andaba el muchacho que tiene su barbería, que ahí venía. Entonces, y esa actitud y de estar en la casa del Señor lo hizo que el juez reconoció que él era una nueva persona. Una nueva persona. Ahora, ya voy a terminar. Porque nosotros como creyentes, de repente nos podemos desesperar. Nos podemos desesperar frente a la impunidad
con la cual algunas personas proceden, que roban, defraudan, dañan y hasta matan sin piedad a otros. Por ejemplo, hoy, si yo no se los digo, no sería yo mismo. Mi email, he recibido no menos de unos 30, 40 email pidiéndome dinero para ayudarle al oficial de ICE que mató a la mujer, esta inocente en Minneapolis. Que colabore. Es increíble. Y luego, en uno de los mensajes que recibo, dice uno de ellos: he hecho un fondo que ya llevo casi $800,000 reunidos para defender al oficial Ross. ¿Defenderlo de qué? Si él mató a sangre fría, sin tener ni la mínima posibilidad de que esta mujer le hiciera daño, y la mató. Esa es la verdad, la mató. Me dijo alguien de aquí de Garland, muy influyente: no diga esas palabras. Claro que sí, la mató de 3 balazos a una inocente mujer. Y ahora le han recogido $800,000. Y a usted no le recogen nada. Entonces el punto mío es cómo a una persona como esta, sanguinaria, mala, tiene 3 cuentas de fondos que le han recogido. Uno, $800,000, que supuestamente es dinero, porque ahora él está con un gran miedo, está con miedo, se anda escondiendo. Yo le puedo decir algo: el que hace lo recto y lo correcto no se esconde. El que hace lo recto y lo correcto no se esconde detrás de una máscara. El que hace lo bueno muestra la cara, así como yo estoy mostrando mi cara, porque estoy predicando el mensaje poderoso de Jesucristo. Y no me escondo. Entonces uno dice: ¿cómo es posible? ¿Cómo puede haber tanta injusticia? Aleluya. ¿Y qué estaba haciendo esta mujer? Tratando nada más de impedir que tuvieran a nuestra raza. ¿Que cuál es el delito según ellos? Haber entrado ilegalmente a los Estados Unidos. Yo quisiera preguntarles a todos ellos, cuando entraron a este país, ¿cómo entraron? En las embarcaciones que vinieron de Europa. Porque esta tierra realmente no es de ellos. Esta tierra es de los navajos, de los comanches, de los apaches y de todo ese montón de tribus. De ellos es original. Todos estos entraron ilegalmente a este país. El punto mío es que jamás en mi vida, yo no sé si ustedes, yo había visto tanta injusticia como la que ahora veo. Tanto odio como el que ahora veo. Y pagados por el gobierno, sostenidos por el gobierno. Aleluya. Y no les importa dejar que quedan los niños abandonados. Destruir la misma economía de este país que ahora va rumbo a pique. Simplemente porque creen que están haciendo lo correcto. Entonces uno dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo me he encontrado que hay personas que de repente aparecen pidiéndome perdón, yo sin saber que los he ofendido, o sin saber de que sentían algo contra mí. De repente aparecen llorando: pastor, aquí vengo a pedirle perdón. Y yo me quedo con los ojos cruzados. Y yo: ¿y por qué? Y como yo no pregunto ni nada, de veras, pues está bueno. Y hasta después me quedo: pero, ¿y perdón? ¿Por qué? ¿Perdón por qué? O sea, es decir, ¿qué me hizo? Yo nunca me hizo nada para que venga a pedirme perdón.
pero la persona sabe lo que ha hecho. Lo que quiero decir que todas las acciones que las personas hacen, hay algo que se llama culpa. Y van a andar con esa culpa toda la vida. A menos que Cristo llegue, porque cuando Cristo llega, Cristo perdona. Allá en la Biblia encontramos, allá en el Salmo 73, versículo 17, a uno de los salmistas llamado Asaf. Y Asaf dice que estaba triste, estaba profundamente frustrado, enojado. Y oiga bien lo que voy a decir, cansado de vivir en santidad. Como que en un momento dice el salmista, ¿de qué me sirve ser santo? ¿Y de qué me sirve caminar rectamente? ¿Y de qué me sirve honrar a Dios? ¿De qué me sirve? Cuando veo que mientras yo voy para abajo, todos los impíos prosperan. No sé si a usted les ha pasado eso. Que ven al gran impillote, hijo del diablo, en unas grandes troconas 4x4 diésel, y esto en un carro que la mujer tiene que empujarlo todos los días para que arranque. El carro suyo así todo, más viejo no puede estar el inútil. Y el impío, el hijo del diablo, que deja el botón de cervezas afuera de su casa todos los fines de semana, el gran trocón que anda, que bárbaro, que pone una escalera para subirse. ¡Aleluya! Y hasta un hermanito me dijo, hermano, y hasta las mujeres de ellos, unas grandes mujeronas, me dijo, y las de nosotros así todas chaparritas, me dijo. Y bien galanas, y las de nosotros así todas. Así me dijo el hermano un día que yo estaba poniendo el ejemplo de las grandes troconas. ¿Verdad? Me dijo, en todos los bendice Dios a ellos. No, Dios no, les dije. ¿Qué dice el salmista? En el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Versículo 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, así como Nicolás Maduro, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Fíjense bien lo que estoy diciendo, porque vayan a la historia, Chapo Guzmán, Escobar en Colombia, todos ellos. De repente, por ejemplo, alguien me dijo a mí, que está aquí en la iglesia, yo no sé si es cierto, pero me dice que aquí mismo en Dallas, este señor Chapo tenía unas casas que todas las paredes, desde abajo las paredes, tenía el dinero, pero así apiñado desde abajo hasta arriba, todos los cuartos de esa casa. Me dice, yo la conocí porque en ese tiempo yo andaba vendiendo polvo, me dijo. Y el encargado que él tenía en el área me dijo, yo vi esa casa, repleta de billetes de a 100, desde abajo apilados hasta arriba, me dijo. ¿Y ahora de qué le sirve ese montón de dinero apilado? ¿Me están oyendo? Los expresidentes que luego van a parar a la cárcel, ¿de qué les sirve? Aleluya. Estaba viendo la imagen de un diputado salvadoreño que va entrando a comer pupusas, pero antes de que él entre, han entrado como 6 a ver ahí que todo esté bien, que no haya ningún peligro. Y nosotros nos metemos a todas las... Es más, ahí comemos pupusas afuera sin ningún peligro. Mire qué vida más linda la de nosotros. Ese muchacho que antes vivía en un arrabal allá por Mexicanos, allá vivía, no tenía una casita que valía como $15,000, ahora tiene una gran mansión, pero ahora anda con 8. Y donde entra a comer, primero entran a ver, un simple diputado entran a ver primero, porque saben que como quizás algunas cosas chuecas ha hecho, porque piensen que le pueden hacer mal. Y miren nosotros, ahí donde caemos en la noche. Ni perro tenemos que nos cuide.
Alaban a Dios en esta noche, hermanos. Voy a terminar. Porque Habacuc también sintió lo mismo. El profeta Habacuc. Habacuc se sintió mal cuando vio que los pueblos vecinos prosperaban, que los pueblos vecinos venían y se apoderaban de las cosechas de ellos, y ellos que tenían a Dios, y como que Dios no hacía nada. Y en un momento como que él dice: ¿de qué sirve, Señor, que te adoremos y te sirvamos? Pero en un momento dado, Habacuc dijo en el capítulo 3, versículo 17. A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? A ver, ¿qué dijo? Siguiente versículo. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así que aunque no haya dinero en mi bolsa, aunque no tenga un buen vehículo, aunque duerma en una casita pequeñita, voy a alabar a Dios, voy a glorificar a Dios, voy a servir a Dios, no voy a desmayar, no voy a retroceder. Aleluya. Y de algo, sí, estoy seguro, Dios nunca te va a abandonar. Dios siempre va a ser fiel. Póngase de pie en esta noche. La próxima vez que usted se sienta desanimado, que se sienta así con los ánimos bajos, vaya y lea de nuevo el Salmo 73. Vaya y lea de nuevo Habacuc 3. Primero, para darse cuenta que no es el único que se siente así. Yo no soy el único que en alguna vez me he sentido así. Los grandes hombres de Dios en algún momento también se han sentido así. Aleluya. Pero vale la pena servir a Dios con todo el corazón. Así que, Padre, te damos gracias en esta noche. Te pedimos que tu palabra vaya en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que podamos traerle a la memoria, Señor, que así como hacer maldad trae juicio, hacer el bien trae recompensa. Servirte a ti, Señor, seguir tus pasos, seguir tu camino. Vamos a tener fruto de ello, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. ¿Hay alguien en esta noche que quiera recibir el amor de Dios en su corazón? ¿Que quiere arrepentirse de sus pecados y recibir el amor de Dios en su corazón? ¿Hay alguien?